Venimos estudiando esta serie de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero en el orden sinóptico, en el orden cronológico, lo que nos enseña la escritura de nuestro Señor en cada uno de ellos. Ya hemos hecho el prólogo en lecciones previas y hoy vamos a continuar en ese orden cronológico que está presentado, iniciando particularmente con lo que en la última lección había mencionado que sería el tema de hoy. Es cuando nuestro Señor Jesús llama a sus primeros discípulos. Después de que el Señor ha terminado el enfrentamiento con el diablo en el desierto, cuando fue tentado por él, nos dice que al día siguiente, después de todo ello, Juan el Bautista ve que viene a él. Y dice, empezando en el verso 35 de Juan capítulo 1. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. A partir de este momento, Juan, el escritor del Evangelio, va a escribir como testigo presencial. No hay otro relato en el Evangelio de el llamado de Juan al discipulado. Varias veces en el Evangelio de Juan, él oculta su nombre. Ahora, estos dos discípulos con quienes se encuentra Juan el Bautista oyen al Señor y, como dice el verso 37, lo siguen. Y cuando el Señor Jesús vio que lo seguían, dice el texto en el verso 38, volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Devolviéndonos un poco aquí en la lectura, especialmente en el verso 39, dice que estos dos discípulos se quedaron con el Señor aquel día y que la hora era la hora 10. Recordemos que en este momento se está usando el método judío de contar el tiempo, no el método romano, no el método occidental que nosotros empleamos. Y la hora 10 equivale a las 4 de la tarde de nosotros. Según el método romano de contar el tiempo, eran las 4 de la tarde. Según el método judío, era la hora 10. Vemos entonces que Andrés, antes de hacer algo más, nos da el primer ejemplo del fervor evangelizador que debe caracterizar a todos los discípulos de Jesús. Dice el verso 41, este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías. Ahora, Pedro vino y el Señor vio en Pedro lo que podía ser, trazando el curso de su futuro con las palabras: tú eres Simón, verso 42,
tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. ¿Qué quiere decir? Pedro. Al día siguiente, Jesús comenzó a caminar hacia Galilea y se encontró con Felipe. Dice el verso 43, al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe fue el primero en ser llamado a seguir al Señor Jesús. Le dijo simplemente, sígueme. Los primeros 3 evangelios solamente registran el nombre de Felipe. Y es solamente aquí en el 4º evangelio que aprendemos un poco más acerca de él. Fue Felipe, ustedes recordarán, avanzando en el evangelio de Juan, que en una ocasión le dijo al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le respondió, hace tanto tiempo que yo estoy con ustedes y no han visto al Padre. Bueno, fue Felipe quien trajo a Natanael para que conociera a Cristo. Juan capítulo 1 dice en el verso 45, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Quiero que observemos varias cosas en lo que acabamos nosotros de leer. Natanael se cree, se piensa que es el mismo Bartolomé, que son la misma persona. Ustedes están observando ahí el segundo grupo de la lista de los apóstoles que se nos da en Mateo capítulo 10. Y en el segundo grupo están Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo. Pero se piensa que Natanael y Bartolomé son la misma persona. El señor Barclay, William Barclay, en su comentario al Nuevo Testamento dice, el nombre de Natanael no aparece nunca en los otros 3 evangelios. O sea, pues en Mateo, Marcos y Lucas. Aparece solamente en el evangelio de Juan. Y en el 4º evangelio no se menciona nunca a Bartolomé. Ahora se menciona es en los otros evangelios. Ahora bien, en la lista de discípulos de Mateo 10 y de Marcos 3, Felipe y Bartolomé aparecen juntos, como si fuera natural e inevitable relacionarlos. Además, Bartolomé es realmente un apellido, porque quiere decir hijo de Tolmai o Ptolomeo. Bartolomé debe de haber tenido otro nombre de pila y por lo menos es posible que Bartolomé y Natanael sean la misma persona. Esto encaja perfectamente en los hechos del caso. Esto pues, a modo de comentario, pues que para que nos vayamos formando una idea de quién era Natanael. De cuando leamos en Mateo, Marcos y Lucas, Bartolomé, podamos nosotros entender que se está hablando de Natanael, que es el que es mencionado en el Evangelio de Juan. Ahora, retomando lo que acabamos de leer, repitamos lo que leíamos en el verso 45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley,
así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y lo que sorprende es lo que respondió Natanael, lo que le dijo a Felipe. Mire lo que le dice: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. En el mapa ustedes están observando la ubicación de Nazaret, que queda o quedaba en el distrito de Galilea, al norte de Israel. Ahora Natanael dice: puede salir algo bueno de Nazaret. Se sorprendió. Ahora, ¿por qué dijo eso Natanael? ¿Era que Natanael pensaba mal de los nazarenos, los habitantes de Nazaret? Bueno, lo que aprendemos nosotros en el Evangelio de Juan 21:2 es que Natanael era de ese sector, era de Galilea. Leamos lo que dice el texto, Juan 21:2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Ahora, la reacción de Natanael entonces la entendemos nosotros, como lo expresa el verso 46, cuando le dijo a Felipe: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Él no estalló en regocijo, feliz. Hombre, sí, claro, es que en Nazaret es una gente muy educada, es una gente muy bien preparada. Pues claro que tenía que salir algo bueno de Nazaret. No, él conocía, él era muy consciente de la reputación de Nazaret. Galilea, que era el distrito en donde estaba ubicado Nazaret, en general, Galilea carecía de la cultura judía. Tenía un dialecto tosco de habla y una gran población de gentiles. Y cuando Natanael vino y Jesús lo identificó, ¿qué le dijo él a Natanael? Verso 47 dice: cuando Jesús vino a Natanael, vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael se sorprendió. ¿Cómo supo este hombre quién era? Dice el verso a continuación. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Como dije hace un momento, Natanael se sorprendió. ¿Cómo supo este hombre a quien nunca antes había visto? ¿Cómo supo quién era? El Señor no acababa de ver a Natanael debajo de una higuera de forma natural. El Señor lo había visto porque Él es Dios, el que todo lo sabe, el que todo lo ve. Sigue diciendo, respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Devolviéndonos al verso 48, cuando Natanael le hizo la pregunta al Señor: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. De acuerdo a los judíos, estar bajo la sombra de una higuera era el lugar ideal para estudiar y para meditar en las escrituras hebreas. Y Jesús elogió a Natanael por ser un judío consagrado que tenía en gran estima las escrituras. El señor Matthew Henry
en su comentario bíblico del Nuevo Testamento, hablando de esto, de lo que ocurrió aquí, y particularmente hablando de la higuera, nos informa. Pero Jesús le dice que le ha conocido a distancia en la intimidad del santuario hogareño, donde Natanael, como todo buen israelita, hacía su lectura diaria de la ley, en casa y bajo la higuera del zaguán. Esta alusión a su meditación de la ley bajo la higuera era algo muy personal que solo el propio Natanael sabía. De ahí su exclamación admirativa. Ya entendemos entonces por qué Juan habla en detalle y nos dice o nos hace mención de la higuera, porque era la costumbre dentro del judío devoto colocarse bajo la sombra de una mata de higuera, bajo su frescura, y utilizar ese espacio del día para la lectura diaria de la ley del Antiguo Testamento.